¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas noches a esta nueva edición de Chat Internacional, segundo programa en esta nueva temporada que también tenemos más incorporaciones. En este caso, Anabela Villach, abogada, que nos va a estar acompañando. ¿Cómo estás, Anabela? Buenas noches, Claudia. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, bueno, la predisposición a hablar de distintos temas importantes. Y en este caso, ¿de qué nos vamos a ocupar? Hoy vamos a tratar especialmente un tema que preocupa a toda Latinoamérica y sobre todo a la prensa internacional, que son las próximas elecciones presidenciales de Colombia, que serán el 29 de mayo, este domingo. Bueno, vamos a estar atentos, por supuesto, a lo que va a estar sucediendo ahí en Colombia y vamos a presentar, porque vamos a analizar a este tema con Juan Carlos Arenas, que es docente e investigador de la Universidad de Antioquia, a quien le damos las buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Juan Carlos? Buenas noches, Claudia y Anabel. Muchas gracias por la invitación a hablar de este tema de la coyuntura colombiana. Bueno, vamos a comenzar hablando justamente cómo está el panorama en Colombia, porque hasta hace algunos días se hablaba de posible segunda vuelta, dos candidatos que eran los más fuertes, pero en estos últimos días hubo como algunos cambios, ¿o no? Sí, así es. Digamos, el panorama en términos de competencia creo que está dibujado con dos candidatos. Un candidato que siempre ha estado como en el primer puesto de las preferencias de los electores, que es Gustavo Petro. Un segundo candidato que representa un poco la continuidad del gobierno y del partido de gobierno, que es Federico Gutiérrez, pero en las últimas semanas, en estos dos últimos 3 días, ha repuntado en las encuestas un tercer candidato que se llama Rodolfo Hernández, es alcalde de una ciudad intermedia del país que se llama Bucaramanga, que viene disputándole como ese segundo lugar al candidato oficialista, ¿no? Eso genera un panorama en el que durante un tiempo importante de esta campaña se ha perfilado un poco la polarización entre las dos grandes alternativas, Petro-Gutiérrez, pero lo que hace el nombre de Hernández es meterle un poco una tercería que efectivamente representa o puede recoger algunos de los apoyos de la derecha, pues del espectro centro-derecha del país, pero también por su estilo y por su forma de presentarse como candidato outsider, también puede recoger algunos de los descontentos que están menos ubicados pues como en el extremo derecho del país, pero que no tienen pues como mucha claridad respecto a las opciones que se les presentan en términos como de un posicionamiento más claro de derecha e izquierda. Juan Carlos, y le hago una pregunta porque creo que esto va a incidir directamente en la elección o en el voto de las personas. ¿Cómo es la imagen del presidente actual, Iván Duque? Porque definitivamente eso va a hacer que favorezca un candidato o perjudique a otro. Claro, el presidente Duque, digamos, no de ahora, yo creo que eso ha sido un lastre que él ha cargado todo este tiempo de gestión gubernamental. Tiene una imagen favorable muy bajita y sobre todo una imagen desfavorable que es muy pesada, tanto él como el Partido Centro Democrático, que ha sufrido un desgaste muy grande después de haber vivido pues como una especie de tiempo de gloria en los que ninguna crítica tocaba ese espectro de la política colombiana. En este caso, Iván Duque es un presidente que en general se lo evalúa muy mal en casi todos los desempeños de la política. O sea, la economía no está bien, la seguridad, que se supone era una de las banderas principales de su partido de gobierno, también presenta deterioros terriblemente altos. Y otro factor que ha salido muy costoso en términos de crítica al propio presidente es esa actitud de intervenir de manera descarada en política a favor de uno de los candidatos. Yo creo que eso va a ser incluso uno de los factores que explique por qué el candidato de la derecha no ha logrado superar un umbral en las preferencias electorales más allá del 23-25%, que es lo que le han venido dando las encuestas hasta el momento. Hace algunos días nos enterábamos de que Iván Duque había dicho que si le fuera posible, porque no puede ser reelecto, sería candidato y seguramente ganaría. Evidentemente no ve lo que piensa la gente de Colombia, digo, porque hay un hartazgo social que está claro y que de alguna manera está incidiendo en lo que puede ser la decisión de la gente cuando vaya a las urnas el próximo fin de semana, ¿no?
Sí, lo que normalmente ve uno con esas declaraciones del presidente Duque es que o vive en un país distinto del que gobierna o es realmente tiene una vena humorística muy alta, ¿no? En el sentido de poder generar como el chiste incluso a costa propia, pues en contra de sí mismo. Yo creo que las evaluaciones, y no solamente de los sectores que tradicionalmente se han opuesto a él, sino también de su mismo partido, han mostrado que su gestión no fue buena y que el apoyo político que tendría para una eventual reelección sería nulo. Y respecto de este hartazgo que se suele mencionar de la sociedad colombiana, también en los últimos días se ha hablado muy fuerte de la violencia, del asesinato del fiscal uruguayo. En este sentido, ¿qué opina o qué es lo que se habla actualmente en Colombia respecto de esta violencia que lamentablemente es una, no sé si una constante, pero lamentablemente se ha vivido en otras épocas? Sí, pues hay un balance, digamos, muy pobre en términos de la capacidad que el Estado colombiano durante este gobierno ha tenido de controlar los índices de violencia crecientes en el país. Y yo creo que eso uno lo podría explicar no solo por el evento del asesinato del fiscal paraguayo en una de las islas, digamos, más cotizadas del país. Sí. Pues en Cartagena, en una isla que es de bastante, digamos, para turismo de alta gama, sino también por el evidente deterioro que hay del control estatal y de las fuerzas militares de las zonas fronterizas con Venezuela, de la zona, de una zona que es también estratégica para el país, que está ubicada en el Pacífico colombiano, que incluiría Chocó, Cauca y otras zonas del país, y en el sur de Colombia, en el que los carteles del narcotráfico y las disidencias de organizaciones armadas, tanto del ELN como de las FARC y otras organizaciones criminales, son, por decirlo de alguna manera, soberanos en esos territorios, soberanos que le disputan la soberanía efectiva a las fuerzas estatales, digamos, a las fuerzas que representarían el gobierno oficialmente. Entonces esa es una situación que además se traduce en muerte, digamos, muy frecuente de líderes sociales, de defensores del medio ambiente, de firmantes del acuerdo de paz y un deterioro que además también se ve reflejado en las disputas entre carteles y organizaciones criminales que a veces dejan unas tasas de homicidio muy altas en muchas zonas del país. Juan Carlos, vamos a ir a una pausa, ¿sí? Enseguida regresamos, nos tomamos unos minutitos y vamos a seguir hablando, por supuesto, de lo que pasa en Colombia actualmente y lo que puede suceder en las próximas elecciones. Ya regresamos. Bueno, estamos en el segundo bloque de Chat Internacional. Estamos en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD, hablando de lo que se viene, que son las elecciones en Colombia. Y lo seguimos haciendo con Juan Carlos Arenas, que es docente e investigador de la Universidad de Antioquia. Juan Carlos, seguimos con usted y nos interesa justamente algo que ha resultado o que ha hecho estruendo este fin de semana. La afirmación del candidato opositor, Gustavo Petro, de que el gobierno, de que el presidente Iván Duque va a buscar suspender las elecciones. Iván Duque ha salido a decir que esto no es así. Y la pregunta que me hago es, ¿qué certeza hay en esta afirmación de Petro? ¿Cuál es el grado de certeza o si es una estrategia de campaña? No, yo creo que hay digamos, un componente de información que ha venido circulando por círculos un poco más estrechos relacionados con el poder, que efectivamente suponen unos movimientos del gobierno y de algunas autoridades de control como la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación,
asociadas con la función del registrador nacional, el registrador general nacional, que es el encargado de organizar y el que está al frente, pues como responsable general del día de las elecciones. Entonces es sobre la base de esos rumores que se ha generado la alerta por parte del candidato Gustavo Petro sobre la posible, digamos, una posible jugada de cancelación o de cambio en la fecha de las elecciones. Yo creo que esa alerta fue relativamente preventiva. Yo creo que efectivamente no se va a producir, pero yo creo que sí vale la pena en todo caso señalar una cosa que no había ocurrido en Colombia desde hace mucho tiempo en términos de elecciones, y es que se tuviera una sensación y unas evidencias de desconfianza tal con la gestión del sistema electoral que generara un nivel como de temores reales y efectivos entre los competidores por el poder respecto a la confianza en los resultados. Entonces yo creo que hay tanto lo que ocurrió con las elecciones parlamentarias, que hubo errores en el cómputo efectivo. Eso generó molestias y reclamos por parte tanto del pacto histórico como posteriormente del partido de gobierno, del Centro Democrático e incluso del Partido Conservador. Y a partir de eso hay una especie como de nubarrón que se ha cruzado sobre la creencia de que el registrador es no solo incompetente, sino que efectivamente está haciendo mal la tarea y dando unas garantías muy poco reales para los competidores hacia la presidencia. Entonces, yo creo que había digamos, un manto de duda que efectivamente le permitía al candidato decir esas cosas, pero yo creo que además que se produzca a estas alturas esa sustitución sí generaría más problemas de los que efectivamente podría solucionar. Juan Carlos, yo quería hacer una especie de comparación con lo que ha sucedido, por ejemplo, en las elecciones de Argentina, que hay que decir que en las últimas la gente, los votantes, la cantidad de votantes o los porcentajes de votantes que fueron a votar siendo un voto obligatorio, se había dado un tiempo de que se había dado una baja en el porcentaje y en las últimas elecciones volvió a subir. ¿Cómo es el panorama? Y sobre todo cuéntenos cómo es el sistema electoral ahí en Colombia, ¿no? Si es obligatorio y si entienden que este descontento social que tienen en Colombia puede impactar en la gente que vaya a emitir el sufragio el próximo fin de semana. Bueno, acá el sistema electoral no es obligatorio, aquí el voto es voluntario. Normalmente el nivel de participación oscila o más bien el nivel de abstención oscila entre el 46% y hasta el 50%, y en ocasiones se han registrado abstenciones del 60%, dependiendo un poco del tipo de elección que se esté convocando. Hay casi siempre más abstención en las elecciones parlamentarias que en las presidenciales, lo que hace que esperar que incluso en una elección que se ha ido proyectando ante la opinión pública como una elección crítica, se espera que el nivel de participación de la ciudadanía se eleve un poco más respecto a la participación que se dio el 13 de marzo. Y se estaría esperando que estuviera oscilando entre la participación entre el 52 y el 55% de los ciudadanos habilitados para votar, lo que supondría una asistencia a las urnas de más o menos 20 millones de electores, ¿no? Eso es una situación en la que yo supongo, hay elementos para creer que hay una ciudadanía activa, sobre todo una ciudadanía juvenil o como la llamamos aquí, primivotante, que ha mostrado mucho interés en la movilización y en los reclamos que se vienen dando desde 2019 y 2021, y que esperaría uno que se manifestara también a través del voto para incidir un poco en el cambio político que se está proyectando, que vienen proyectando incluso las cifras que traducen las encuestas ante la opinión pública. Juan Carlos, esta ciudadanía movilizada o esta impronta joven que usted mencionó, ¿cuáles son las principales demandas, los principales reclamos que tienen hasta la sociedad política?
Bueno, hay un reclamo muy general que ha sido permanente, incluso que nos junta con algunos otros casos en América Latina, que es el reclamo por la educación superior pública financiada estatalmente, adecuadamente financiada por el Estado. Ese es un reclamo que incluso recuerdo que la primera movilización grande que se produjo fue hacia 2011, 2012, pero que en 2019, ya muy al comienzo del gobierno Duque, produjo unas movilizaciones gigantescas en las ciudades que juntó, digamos, manifestaciones en las que se juntaron tanto estudiantes de las universidades públicas como de las universidades privadas, que lograron incluso a través de esa presión que el Estado, que el gobierno de Duque definiera unos montos y unos aportes a la educación pública que no estaban previstos ni en la legislación ni en el presupuesto. Entonces eso, digamos, ahí hubo un pequeño logro de la movilización social a favor de la educación pública que creo yo que se reivindica de nuevo en estas movilizaciones juveniles. La otra es un reclamo más o menos permanente por por justicia social, por un nivel mayor de equidad en la sociedad colombiana. Esta es una sociedad bastante desigual. Y otro reclamo que junta mucho a las juventudes y que las ha movilizado en la calle es la protección del medio ambiente, el reclamo contra las inversiones de grandes mineras que han estado intentando poner sus inversiones en los páramos colombianos, y eso ha movilizado un sector muy importante de la sociedad, incluidos jóvenes universitarios y tanto de muy diversos estratos de la sociedad. Yo creo que esos serían como los 2 o 3 elementos que más movilización han producido en el país, fuera del reclamo pues, de la protección de la vida de los líderes y de los firmantes del acuerdo de paz. Juan Carlos, vamos a ir a una nueva pausa y por supuesto vamos a hablar un poco en el próximo bloque ya en qué se han centrado las campañas de los candidatos, porque si bien hay una demanda obviamente de la sociedad colombiana, hay que ver si también los candidatos han escuchado esas demandas y de alguna manera han ido por ese lado en sus campañas. Pero eso después de la pausa. Ya regresamos. Okay. Bueno, seguimos en Chat Internacional hablando de Colombia, de las elecciones, de la situación actual en ese país con Juan Carlos Arenas, que es docente e investigador de la Universidad de Antioquia. Bueno, Juan Carlos, habíamos dicho, por un lado, ¿cuál es la demanda de la sociedad y sobre todo de los jóvenes? Había preguntado también a Anabela en relación a lo que justamente esperan para lo que va a ser el próximo gobierno. Pero la pregunta es, ¿los candidatos escucharon un poco el reclamo? ¿En qué han basado sus campañas? Bueno, uno podría hacer un mapa que va desde la continuidad hasta el cambio, porque yo creo que hay de todo en esto realmente en términos programáticos. Creo yo que la campaña colombiana ha tenido una oferta que ha ocupado como todo el espectro político de manera muy significativa. Entonces hay un candidato que es el candidato Federico Gutiérrez, que es el que de alguna manera uno asocia con el proyecto más continuista, no solamente del gobierno Duque, sino de la manera en que se ha desarrollado el gobierno del país durante estos últimos 20 o 30 años. Con eso, ¿qué quiero decir? Primero, que en términos programáticos, su oferta, por ejemplo, en relación con la economía, sostiene un poco la economía todavía bajo el modelo de la explotación petrolera y mineroenergética, y mantiene como la idea de que es protegiendo ese núcleo de inversionistas que se puede mantener como el flujo de caja para el Estado colombiano y las proyecciones de gasto social, etcétera, etcétera. Eso a ese punto le ha agregado el candidato Gutiérrez y un poco la línea programática que él defiende, la idea de que hay que defender, y en esto estoy citando las palabras del candidato, libertad y democracia. Y con eso ha intentado subrayar ante la opinión pública y ante los electores
que existe un riesgo en el cambio de modelo que podría espantar la inversión de los grandes inversionistas extranjeros y que puede eventualmente poner en riesgo al país en relación con la posibilidad de que un próximo gobierno distinto al de él vaya a cambiar las reglas de juego electoral para perpetuarse un poco en la política y en el poder electoral. Por el otro lado, digamos en el lado contrario, hay una propuesta que es la de Gustavo Petro, que es una propuesta un poco más asociada, que incluso recoge mucha parte como de los reclamos sociales y de las movilizaciones que se han producido desde el 2018-2019. Entonces tiene una propuesta asociada, por ejemplo, con el fortalecimiento de la educación pública y la financiación estatal para la educación pública. Otra parte de la propuesta importante es un cambio en la matriz de explotación minero-energética, tratando de hacer o de promover una transición hacia un modelo que aproveche más los recursos naturales y las posibilidades y las potencialidades que la economía colombiana tiene en relación con el oxígeno, en relación con la producción de agua y en relación con la posibilidad de redefinir las inversiones estatales que apalanquen una producción agrícola que hagan del país como una especie de potencia en la producción de alimentos, ¿no? Eso es un poco, pues en líneas generales, con un elemento adicional que creo yo que es muy relevante, y es que efectivamente en términos como de propuesta, pero también de equipo político, la postura o la candidatura de Gustavo Petro también recoge un poco la idea de incluir y darle voz a sectores sociales que han sido víctimas o que han sido liderazgos sociales de vieja data, que han sido muy perseguidos en el país y que están un poco representados por la imagen de Francia Márquez, que es la candidata vicepresidencial en la fórmula de Gustavo Petro. Ella de alguna manera también recoge una fuerza política y una expresión que complementa un poco esta idea del programa político de Gustavo Petro. Y en la mitad digo yo que había, porque yo le veo muy pocas probabilidades de ganar o de tener espacio en estas elecciones que han sido bastante más radicalizadas y polarizadas que en ocasiones anteriores, una propuesta programática bastante elaborada de Sergio Fajardo, bajo la coalición Centro Esperanza, en la que había un proyecto un poquito más transicional, más de reformas económicas, políticas y de ajustes, un poco en términos de lo pensional, de varias políticas del país, que era más gradualista que de choque. Claro. Y ahí completaba un poco el panorama político que está ofrecido para estas elecciones del 29. Juan Carlos, y le hago una pregunta que especialmente preocupa o va a generar el interés de la sociedad política o de la sociedad argentina en general. ¿Cuál cree usted que pueden ser los efectos en la región del resultado de las elecciones en Colombia? Pues yo creo que hay varias cosas que de pronto vale la pena resaltar ahí. Uno es que una de las tareas del próximo gobierno, cualquiera que sea, será recomponer parte de las relaciones internacionales del país. Una de las relaciones claves digamos, que tenemos en Colombia y que fueron rotas desde el principio del gobierno Duque son las relaciones con Venezuela, que incluso no ha permitido hacer ni siquiera los contactos humanitarios básicos que permitan el tratamiento a veces muy dramático de las cosas que están ocurriendo en frontera. Entonces, eso es como el primer elemento en términos de política internacional que yo veo clave y que todos los candidatos relevantes han venido proponiendo en grados distintos, ¿no? O sea, en el grado de uno, simplemente activar relaciones comerciales, en el caso del candidato Federico, y en otro, digamos, en el otro punto, activar relaciones diplomáticas, incluidas las comerciales, pero de manera un poco más negociada, gradual, etcétera, etcétera, restableciendo un poco el conjunto de intercambios que hay entre Colombia y Venezuela que son claves. La otra cosa es la relación que existen también con otras experiencias en el subcontinente como Chile, ¿no? Que también viene en un proceso de transición
y que efectivamente la posibilidad de mantener estas dos experiencias históricas en sintonía y como bajo los mismos intereses pueden eventualmente sumar fuerzas y apoyo político en el subcontinente, de tal manera que el gobierno, digamos que un potencial gobierno alternativo en Colombia no esté solo en términos como de su relacionamiento internacional. Y el tercer elemento que creo yo que también es muy importante es que todos los candidatos relevantes tienen o mantienen un foco de relaciones con Estados Unidos, que sigue siendo el socio comercial y diplomático más importante de Colombia, que yo creo que va a permitir en varios casos efectivamente proyectar incluso algunos cambios graduales en la política de relaciones internacionales en el país. Juan Carlos Arenas, docente e investigador de la Universidad de Antioquia, muchísimas gracias por este rato con nosotros. Vamos a estar atentos a lo que suceda ahí en Colombia. Será hasta la próxima. Claudia, Anabel, muchas gracias por la invitación. Bueno, así terminábamos, ¿no? Con este programa muy interesante y bueno, vamos a estar atentos a lo que suceda el próximo fin de semana. El próximo domingo vamos a estar todos atentos y sobre todo por las implicancias que van a tener en la región que mencionó Juan Carlos. Bueno, y si obviamente no hay un ganador definitivo, habrá segunda vuelta a mediados de junio. Así que estaremos conversando de vuelta a estos temas. Seguramente, Anabela, muchas gracias. Gracias a vos, Claudia. Buenas noches. Buenas noches para todos ustedes. Será hasta el próximo miércoles a las 10 de la noche. Que sigan, por supuesto, la invitación, la programación de Señal U. Será hasta la próxima.